Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Jesús Abad, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta parte del mundo, desde la que os hablo, nos despertamos con la sensación de que todo fue una pesadilla, pero en realidad, hacía días que el mundo se paró. A esta hora, casi se escucha el silencio. Desde el balcón se ven algunas palomas y pájaros que van de cable en cable. Muy de vez en cuando pasa un autobús vacío y se empieza a ver alguna persona camino de la panadería o de la farmacia. Un helicóptero sobrevuela la ciudad y avisa desde el aire a la patrulla motorizada si sospecha que alguien ha salido a pasear incumpliendo la orden del gobierno. Las pocas personas que se ven a esta hora se saludan en la distancia. Cada vez son más los que llevan mascarilla y guantes. Cada vez son más los que cuando salen caminan por el centro de la calzada. Todo es muy extraño, todo es muy raro y más cuando para tranquilizarnos nos dicen que lo peor está por llegar. No debemos olvidar que hasta que no tengamos la definitiva, por ahora, la mejor vacuna es no salir de casa. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate en tu casa, quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro. Después de 3 semanas de haber estado diagnosticada positivo en coronavirus, llegan buenas noticias al teléfono de mi hermana, pero mejor que nos lo cuente ella. Hola Pili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues estoy muy contenta hoy, especialmente contenta, sí. Ayer por la mañana fui al hospital a hacerme la prueba después de casi 3 semanas de ser positiva y por la tarde me llamaron diciéndome que era negativa, que por fin después de 3 semanas era negativa y ya podía incorporarme a trabajar y realmente estoy muy contenta. Me puse a llorar, no tuve palabras, me puse a llorar. Nunca un negativo fue tan positivo, ¿no? No, eso me decían unos compañeros de clase de la infancia, ¿no? ¿Será tú la primera vez que saques un negativo en un examen? Pues sí, pero se alegra uno. Has llevado un aislamiento totalmente estricto durante 3 semanas. ¿Puedes explicarnos un poco la importancia de ese aislamiento para que no se propague la enfermedad? Bueno, en mi caso, el día antes de hacerme la prueba, empecé a tener una tos seca rara y la verdad es que tenía mucho miedo de coger el virus y tenía la sensación de que ya lo había cogido. Y la mañana siguiente, cuando yo trabajo en un hospital y lo comenté y vi que empezaban a hacer test al personal sanitario que tuviera síntomas. Y aquella mañana me costó levantarme, me costaba respirar y nada más llegar pedí permiso a mi jefa para poder hacerme el test. Y cuando llegué allí me di cuenta de la magnitud de la tragedia. Éramos muchos compañeros de diferentes especialidades que al llegar nos dirigían a urgencias, nos daban una máscara que teníamos que ponernos, una máscara quirúrgica de las que se utilizan normalmente en quirófano, y nos hacían esperar en una sala intentando separarnos, pero éramos muchos. Me hicieron la prueba, te meten una especie de palito dentro de la nariz que rasca la parte honda de la nariz y otro palo dentro de la garganta que rasca la parte honda de la garganta
y cuando me oyeron toser me dijeron que probablemente era positiva. Me entregaron unas hojas que explicaban cómo hacer el aislamiento, que me fuese para casa y me aislara. Cogí el coche y me dirigí sin saber bien a dónde. Yo vivo con mi madre, que tiene 83 años, que tiene Parkinson, y lo que más miedo tenía era si la había contagiado o no. Y con mi hermano, con el que tengo mucha relación, que eres tú, y con mis sobrinas, y empecé a pensar en toda la gente con la que, por muy aislado que vivas, te relacionas. Entonces, afortunadamente, tengo un pequeño apartamento de 48 metros cuadrados. Me dirigí hacia allí y desde allí cogí el móvil y llamé inmediatamente pues, a mi hermano, a la familia, y por WhatsApp intenté localizar a todos mis contactos, posibles contactos. Eso no lo hice inmediatamente esa mañana, sino que al día siguiente me llamaron para confirmarme que era positiva, que tenía la enfermedad del coronavirus, COVID-19. Fue entonces cuando inmediatamente intenté localizar a todos mis posibles contactos. Y una persona que normalmente no tiene mucha relación con casi nadie, me di cuenta de que en realidad nos relacionamos con muchísimas personas. Mis contactos eran más de 80 personas. Soy cirujana pediátrica, había estado haciendo consulta, visitando a unos 30 pacientes, 30 niños con sus padres, con sus madres. Les había hecho lavarse las manos uno por uno, enseñándoles que la mejor manera de prevenir el contagio era precisamente esa, lavarse las manos, y yo me las lavaba a la vez, pero no sabía si eso había sido suficiente. Mis compañeros de trabajo, empecé a intentar recapitular con quién me había relacionado en los últimos 5 días y la lista era enorme. Es un trabajo muy interactivo. Radiólogos, pediatras, anestesistas, enfermeras, celadores, hasta la secretaria del departamento dio positivo. Entonces se hizo una red a través de riesgos laborales en la que se hizo el aislamiento, en mi caso, de cerca de 80 personas, aparte de mis propios familiares, ¿no? Entonces te das cuenta de que aunque tú te sientes solo en el día a día, interaccionas con mucha gente. Un aislamiento obligado, en este caso durante 3 semanas, hasta que se te han podido hacer las pruebas y ha dado negativo este último test. Pero no todo el mundo se puede hacer el test, ¿no? No. En mi caso me dijeron que el aislamiento era una semana. He sido una afortunada porque como personal sanitario cada día he recibido la llamada de una enfermera del hospital interesándose por mi salud, porque si empeoraban los síntomas tenía que ser ingresada en el hospital. Es cierto que sobre el segundo o tercer día que tenía fiebre y que tenía mucha dificultad para respirar, no podía hablar, me ahogaba, pero si estás aislado tampoco necesitas hablar. Entonces, afortunadamente mejoré. Los test se recomienda hacerlos a los 14 días. El test que realmente tiene más fiabilidad, es más fiable, es la PCR del virus. Pero esa PCR no está disponible a gran escala. Hay pocas, hay muchos reactivos para hacer esa PCR, pero realmente es que hay muchísimas más personas infectadas, entonces no es posible hacer a todo el mundo. Por eso es una de las cosas que se ha intentado para recuperar a los sanitarios y que podamos volver a trabajar pronto es hacer PCR. Pero hoy mismo mis compañeros del Hospital Partaulín me confirmaban que no tienen reactivos y que están volviendo a trabajar sin hacerles una PCR de control.
En mi caso se hizo una PCR de control, es decir, el test a los 14 días y continué siendo positiva. Y se ha vuelto a repetir a los 21 días y ahora sí que soy negativa. Si hubiese ido a trabajar a los 14 días, lo que hubiese conseguido es seguir contagiando a mucha gente. Y eso francamente me preocupa, porque se está enviando a trabajar a la gente a los 7 días, a los 14 días, no digo solo los sanitarios, sino en general a los servicios considerados esenciales, y algunas personas somos contagiosas pasados los 14 días. Hasta aquí este primer podcast. Tenéis más información en la página web medioglocal.es. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional.